Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Glorimar Morales es una apasionada de la naturaleza, la música y el servicio a los demás. Inició su carrera como educadora en Puerto Rico, trabajando con jóvenes en riesgo y adultos, pero su vida tomó un giro cuando se unió a una ONG, donde lideró proyectos de capacitación y empleo para poblaciones vulnerables. Su compromiso con el bienestar comunitario se hizo aún más evidente tras el huracán María y el terremoto de 2020, coordinando esfuerzos humanitarios, certificada como coach ontológica relacional y con una maestría en gerencia y liderazgo estratégico. Hoy inspira a otros a transformar sus vidas con valentía. Bienvenida, Glory. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Y bienvenida a Impactando Vidas. Hola Catalina, gracias a Dios muy bien, acá muy contenta de poder compartir este espacio contigo y con tu audiencia, es todo un placer. Ay, qué bueno que hayas aceptado esta invitación. Glory, y cuéntanos un poco cómo te fue con el huracán María y el terremoto de 2020, cómo fue todo esto tan impresionante que te tocó vivir. Sí, fue una experiencia transformadora realmente como individuo y como país, ¿verdad? No hay puertorriqueño que haya vivido esa experiencia, ¿verdad? Y no la cuente como un aprendizaje enorme de resiliencia, ¿verdad? Individual y colectivo. Resulta que para el momento en que surgió el huracán María en Puerto Rico, en el 2017, yo estaba fuera de la isla. Yo salí el lunes en la mañana, ¿verdad? Para una conferencia en Las Vegas, de hecho, y así de repente martes es como, se acerca un huracán categoría 2, ¿verdad? Y después aumentó categoría 3. No, ya es inminente, llega el miércoles y es categoría 5, ¿verdad? Y fue todo súper inesperado. Yo estaba fuera de la isla, ya no había forma de regresar, entonces tuve, ¿verdad?, que quedarme ahí como paralizada en Las Vegas y ver y desde la distancia todo lo que estaba pasando en la isla, ¿verdad? Y las noticias no eran muy bonitas. Ya cuando se tuvo información de Puerto Rico, porque se cayeron todas las antenas de comunicación, no había servicios básicos como la luz y el agua. Mi familia se tardó 1 semana y media en poder comunicarse conmigo para yo saber cómo estaban ellos. Y las noticias lo que decían: en Puerto Rico está escaseando la comida, ha incrementado la violencia, ¿verdad? Porque llega un punto donde las personas bajo necesidad, ¿verdad?, ya empiezan a desesperarse, y mucha frustración y mucha ansiedad, y ya estaban sucediendo, ¿verdad?, cosas como que en las gasolineras la gente se peleaba en las filas y se sacaban armas, ¿verdad?, y se formaban discusiones. Y eso era lo que yo veía desde la distancia. Finalmente logro conseguir un vuelo a Puerto Rico casi a 3 semanas de haber estado fuera, porque todos los vuelos estaban asignados para ayuda humanitaria y no para viajes comerciales. Entonces los que estábamos afuera no podíamos entrar a la isla. Cuando finalmente llego, nunca voy a olvidar que cuando estaba en el avión, desde arriba que empezamos ya a ver el terreno, nos empezamos a asomar por la ventana y se veía todo negro, negro. Y decía, parece que cayó una bomba atómica. Así literal se veía todo. Entonces ya nosotros ya veníamos, ¿verdad?, súper ansiosos. Yo traía, ahora me río, ¿verdad? Pero en aquel momento, como decían, no hay comida en Puerto Rico, no hay nada. Y decía, voy a llevar sneakers, dulces, ¿verdad?, twists, chocolates, para, ¿verdad?, con un poquito de alegría. Uno pensando que no hay nada. Llevé una maleta completa de productos enlatados. Yo toda, ¿verdad?, preparada para tratar de servir de alguna forma, desde afuera, ¿verdad?, de aprovechar esa ventaja de que estaba afuera y podía llevar cosas. Llevé lámparas solares, filtros de agua desechables, o sea, yo y mis compañeros de trabajo, porque estábamos todos en una conferencia y andábamos todos con maletas, compramos hasta plantas eléctricas. Si no sé si conocen, las plantas eléctricas es como lo que podemos conectar en las casas cuando no tenemos luz, porque en Puerto Rico habían escaseado, no habían. Entonces nosotros de hecho estábamos en Las Vegas y fuimos hasta Florida buscando un lugar donde conseguir planta eléctrica, porque también habían pasado huracanes por esa zona de Estados Unidos y no habían plantas eléctricas tampoco, porque ellos se habían escaseado precisamente por su situación también. Bueno, todo un dilema, ¿verdad?
Llego a la isla, empezamos a ver todo negro porque con los vientos tan fuertes y tanta agua que hubo, pues todo parecía como si se hubiera quemado. Ya ahí uno va con el corazón, ¿verdad?, apretadito. Nos bajamos del avión, el aeropuerto calientísimo porque no había aire acondicionado. Claro. Te parecía, o sea, era como entrar a otro mundo, o sea, un Puerto Rico que ninguno de nosotros conocíamos y ni nos imaginábamos. Salimos, ¿verdad?, ya a la carretera, estamos en los carros y empiezo a ver que las gasolineras, con el ejemplo que les traía, pero también en los cajeros automáticos para donde se retira el dinero, habían activado los militares, estaban ahí con puestos militares con armas largas. O sea, algo nunca antes visto, ¿verdad? Parecía que había pasado un golpe de Estado, no solo un desastre natural, ¿verdad? Parecía que había sido todo un cambio político y social en el país. Me dejó impactada, ¿verdad? No les niego que mi impacto fue tan grande que yo iba llorando todo el camino, ¿verdad? Cada vez que yo iba, pero ¿qué pasó aquí? Aparte de que iba viendo toda la destrucción, ¿verdad? Los árboles caídos, las personas desde arriba, también se podía ver que los techos de la gente estaban con toldos azules. Ay, no. Entonces, lo que se veía eran toldos azules, porque muchas personas habían perdido su casa y los que no habían perdido su casa, mínimo habían perdido el techo. Entonces, nada, ya estamos llegando al área ya donde yo residía, que quedaba como 1 hora y media, casi 2 horas del aeropuerto, y ya empiezo a ver más a la gente que es cercana a mí. Ya empecé a ver los amigos que habían perdido sus negocios, llegué así, lo encontré así como si la tierra los hubiera chupado, ¿verdad? Y todos los escombros en el piso, y pues yo llego a dar abrazos y besos, ¿verdad? Que era lo que podía, pero a la misma vez estaba muy conmovida, pero empiezo como a observar más. Y sí había mucha destrucción, pero cuando empiezo a observar estaba la gente pasándose sopa, platos de comida y todo el mundo así como súper hablantín y todo, y yo, pero ¿y qué es esta energía, verdad? Como que me estaban cambiando el estado de ánimo a mí también diferente, los veía alegres, conversando, y claro, es que ya ellos llevaban 3 semanas, un mes ya en ese estado, ya ellos llevaban 20 pasos más adelante de yo, ¿verdad? Yo estaba todavía lidiando con el impacto de lo que estaba viendo, pero me encantó, ¿verdad? Yo diría que ese fue el momento de la verdad para mí, porque ahí yo dije, espérate, aquí está pasando algo diferente que yo no he notado por estar metida en la historia que yo me estoy haciendo, la historia trágica, de tristeza y de nostalgia que yo tenía, ¿verdad? Por lo que había escuchado y por lo que iba viendo en el camino, y no me había fijado que habían otras cosas que también estaban sucediendo, ¿verdad? Más allá de la destrucción. Y en ese caso, por eso yo siempre digo, mi mayor lesión de vida, de resiliencia, fue ver cómo el país se recuperó después de ese huracán tan fuerte. Increíble eso que nos cuentas y terrible, pues imagínate uno ver a su país así destruido, completamente devastado y que uno quiera llegar a ayudar y uno llega como impactado, ¿no? Lo que tú nos mencionabas, uno llega y quiere llegar a ayudar mucho y las personas ya están en otro ambiente. Y eso pasa mucho en la vida, ¿no? Cuando probablemente nosotros vamos, no sé, a un hospital o ni siquiera a un hospital. Eso puede ser, digamos, en nuestra casa, cuando está pasando alguna tragedia muy grande en nuestra familia o algo así, y nosotros llegamos como, qué tristeza, y después nos damos cuenta que no, que toda la gente está en otra actitud. ¿Qué te dejó eso en tu vida? ¿Y qué cambió a partir de esa experiencia que viviste más allá de lo que tú dices? Bueno, sí, un cambio de perspectiva, pero ¿qué más allá de eso cambió radicalmente en tu vida? Sí, a mí me cambió, por eso decía, ese fue el momento de la verdad para mí, porque me quedé con esto de ver lo que hay, ¿verdad? Y lo que sí tenemos. Creo que cuando pasan este tipo de fenómenos, en este caso atmosférico, pero cualquier fenómeno radical, ¿verdad? Inesperado, porque también fue totalmente inesperado en nuestras vidas, hay un riesgo muy grande, ¿verdad? En quedarnos en este lado de, ay, pobrecito yo, ¿verdad? Y todo lo que perdí yo y hasta lo que perdí la gente, porque uno empatiza, ¿verdad? Y hasta lo que perdió la gente. Y está bien quedarnos ahí un ratito, ¿verdad? Porque es también validar lo que estamos sintiendo, validar lo que le está pasando al otro, pero no nos podemos quedar pegados ahí. Entonces yo siento que a mí me fortaleció, porque inclusive después de eso, cuando hice ese switch, ¿verdad? Yo dije, no voy a ver lo que falta, ¿verdad? Voy a ver hacia adelante lo que todavía tenemos salud, estamos aquí, estamos todos fuertes, nadie está en el hospital, ¿verdad? Todo el mundo está poniendo su granito de arena para que la comunidad salga hacia adelante. Recuerdo también que teníamos un vecinito, por darte un ejemplo, ¿verdad? De las muchas cosas hermosas que pasaron en la comunidad. Nosotros teníamos un vecino que padecía de cáncer
y obviamente pues necesitaba sus medicamentos y los medicamentos tenían que estar refrigerados, pero no había electricidad. Y había una planta de hielo en todo el pueblo y se hacían unas filas enormes. Y como se estaba racionando, solo se podía llevar por familia una bolsa de hielo. Entonces, en la comunidad donde yo vivía, éramos como una calle sin salida, éramos algunas 6 casas. Todos nos íbamos a hacer la fila del hielo para que nos dieran la bolsita de hielo para regalarse a la vecina que tenía que preservar los medicamentos del nietecito que tenía cáncer. Eso es por decirte algo, un ejemplo, ¿verdad? De las muchas cosas que sucedieron, que fue una lección de vida, ¿verdad? De ver lo que sí tenemos y también de mucha gratitud, ¿verdad? Cómo transformó esto que es complicado para nosotros en algo que me fortalece, ¿verdad? Que nos fortalece. El huracán fue en septiembre de 2017. Yo me muevo, ¿verdad? Decido mudarme a Costa Rica en el 2021 y en ese periodo, ¿verdad? Ahí de transición me encanta, ¿verdad? Esto del huracán es una buena metáfora para expresar lo que sucedió durante esos años. En ese momento yo estaba casada, trabajaba en esta organización sin fines de lucro como administradora regional, había trabajado ahí por 12 años, el matrimonio de casi 13 años, ¿verdad? Súper sólido y demás, y el trabajo me encantaba, pero había algo en mí, tenía un propósito, este propósito de servir a las comunidades me llenaba un montón, todavía lo recuerdo y amo mucho ese trabajo, me brillan todavía los ojos, si hay algo todavía que yo puedo hacer para aportar y estar cerquita de la organización, lo hago, pero había algo que me faltaba, ¿verdad? Era como, y yo miraba, me costó mucho, ¿verdad? Tomar la decisión, pero yo miraba y yo, pero es que tengo una buena vida, ¿verdad? Tengo un buen trabajo, tenía un hogar, una casa, económicamente estable, la familia feliz, ¿verdad? Muchos años en estabilidad laboral y personal, ¿verdad? Todo muy, muy firme. Pero me empecé a cuestionar, porque es que había como algo dentro de mí que decía, es que esto no es, a veces se sentía hasta surreal. Y empecé a cuestionarme, yo digo, me empecé a escuchar, porque de más jovencita había muchos sueños que yo tenía que de repente ya yo andaba como por otro lugar y me había despojado era de esas ilusiones y esas metas que tenía cuando era más joven, porque me había dedicado a la cotidianidad de ser adulto, ¿verdad? Trabajar, tener un matrimonio que ojalá y que sea duradero, no importa qué, porque también eso es una creencia para mí que fue muy fuerte, creo que a lo mejor, no estoy segura, ¿verdad? Pero con la experiencia escuchando amistades, familiares y también en los procesos de coaching, hay un tema ahí con la mujer, con esto, ¿verdad? De sostener el matrimonio, de que hay una creencia que el matrimonio es para toda la vida, ya llevas 10 años, ya llevas 12, ¿qué importa, verdad? Si no eres totalmente feliz, pero tienes seguridad, no importa. Y uno se empieza uno empieza a sentir que sí, que realmente eso es suficiente. Pero por alguna razón, yo digo, ya estaba alrededor de cumplir los 37 años, de repente, no sé, me parece que los 37 años puede ser como una edad algo mágica, porque ya he escuchado a otras personas que le pasa alrededor de esa edad, y yo me empecé a cuestionar todo. Yo como, ¿realmente soy feliz? Y de repente, ok, ¿esto que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque me complace a mí o yo lo estoy haciendo por complacer a otro? Y me empecé a dar cuenta que mi vida giraba alrededor de complacer a los demás, de complacer a mi mamá, de complacer a la familia, de complacer a mi ex esposo y que todo el mundo estuviera bien. Y yo pues aquí estoy existiendo, ¿verdad? Como que esa chispa no estaba ahí, ¿verdad? Como que se había apagado poquito a poco. Claro, claro, y eso que tú mencionas es muy importante. Cuando tú dices, es que me escuché, cuando tú dices me escuché, ya, eso es un huracán, tal cual lo que nosotros estamos hablando ahorita. O sea, surgió en ti un huracán. Totalmente, ahí decidí, yo dije, volvió el huracán, ahora se llama Glorimar y es categoría 8. Ahí decidí, hace unos meses había empezado a estudiar la maestría, que ya había hecho, ya ese era el cuarto intento, yo siempre decía, quiero hacer la maestría, era el cuarto intento y ya la había empezado un proceso de coaching que después, para mí, en la organización donde trabajaba, y ese mismo proceso y la persona que fue mi coach, me inspiró también y me motivó a formarme como coach, porque decía, ¿verdad? Que veía algo y yo siempre había querido estudiar coaching también. Entonces, como que se me juntaron dos cosas que había querido hacer por mucho tiempo y que las tenía ahí como dormidas. Y yo siento que empecé a experimentar algo que fuera solo mío, como que me siguió despertando otras lucecitas y me empecé a dar cuenta de otras cosas que habían a mi alrededor que no me satisfacían y que no me hacían feliz. Y empecé a tomar decisiones. Dije, bueno, creo que me voy a divorciar.
Pero ¿cómo así? No, espérate. Suelto la bomba, ¿verdad? De una. Exacto, tú aquí ya nos soltaste la bomba súper, súper rápido. Claro, o sea, en todo este proceso de coaching también, tú que estabas haciendo que es tan importante estos procesos que nosotros hacemos, porque ahí descubrimos en realidad qué es lo que nos hace felices, para qué estamos acá en realidad. Muchas veces vivimos en piloto automático, tal cual lo mencionabas tú. Entonces, ¿cómo llegaste a esa decisión de decir, me quiero separar? Sí, fue un momento, o sea, requerí mucho acompañamiento, ¿verdad? En este proceso, porque estaba ahí rompiendo un montón de creencias y de paradigmas y de mucha estabilidad, ¿verdad? Porque a veces no es que estemos haciendo lo que queremos y uno lo sabe, ¿verdad? Internamente uno lo sabe, lo que pasa es que uno no lo verbaliza y no le hace a veces mucho caso, pero uno lo sabe que hay algo que no está satisfecho, pero uno se acostumbra a la cotidianidad, ¿verdad? Del trabajo, de la familia, de tu pareja, y de repente empiezas a sentir que eso es normal, ¿verdad? Y que sí, y cuando como te digo, cuando me escuché, pero me empecé a cuestionar, dije, no, esto no es. Ahí fue que yo dije, fue como un despertar de ojo, yo no, esto no es, hago esto, lo que te decía ahorita, ¿verdad? Les decía ahorita, me preguntaba, ¿a esto quién satisface? Y satisfacía a todos menos a mí. Y yo no, por ahí no es. Entonces decido, ¿verdad? Divorciarme, lo comunico. Mi mamá casi se muere, ¿verdad? Mami dijo, casi que me dijo, no, me dijo que me estaba volviendo loca, ¿verdad? Realmente todo el mundo se preocupó si me estaba pasando algo. Y yo sí, estoy rompiendo todas mis estructuras mentales. Sí, en realidad sí me está pasando algo y lo que me está pasando es que me estoy oyendo. Eso es lo que me está pasando. Sí, o sea, en mí las piezas empezaron a encajar, pero en mi entorno todo se empezó a desencajar, por lo que fue un proceso súper, súper complicado. Y además de escucharme y empezar este huracán categoría 8 en mi entorno, otra cosa que fue muy importante fue el soltar, ¿verdad? Y esto me fue muy, muy difícil, porque como mujer uno siempre, o por lo menos voy a hablar, ¿verdad? De mi caso, uno siempre está como sosteniendo que todo el mundo esté bien, ¿verdad? A costa de que uno no esté muy bien. Y en ese momento tuve que soltar eso por completo. Y eso fue una pelea de mí contra mí, porque estaba yendo contra mi propia naturaleza. Yo soy hermana mayor, mi mamá fue una madre soltera, entonces muy acostumbrada a sostener espacios, ¿verdad? Y la calma para los demás. Entonces estaba yo rompiendo ese paradigma de, bueno, estás en un momento difícil, tienes que sostenerte a ti misma, trabaja contigo y que los demás se resuelvan, pero en pocas palabras, porque yo pensaba, ¿y cómo se va a sentir la familia? ¿Y qué va a decir mi mamá? ¿Y cómo se va a sentir mi ex marido? ¿Verdad? Porque también uno siente esa fuerza que te empodera, pero que a la misma vez se puede tornar muy fácilmente en un sentido de sentirse culpable, ¿verdad? Y de dejar a personas mal, de que esto no es felicidad, no va a generar alegría y lo está moviendo algo que te está pasando a ti y por las acciones que tú estás tomando. Claro. Me estás impactando, es como un árbol con muchas ramas que impacta más allá de uno. Claro, pero ahí lo importante y lo que tú te preguntaste, me imagino, era, ¿qué estoy haciendo yo cuando hago feliz a los demás? Esto es una fachada porque en realidad esta que está aquí no soy yo. O sea, por supuesto soy yo, pero lo que está dentro de mí no es felicidad, para nada, ni es tranquilidad. Entonces, eso que ellos están percibiendo de mí no es la verdadera gloria tampoco. No es. Entonces, uno en esos momentos sí se tiene que cuestionar y preguntarse, ¿yo qué estoy y qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿Vivir por lo que tú dijiste, vivir por lo que los demás quieran o en realidad vivir como yo quiero vivir? Y yo quiero vivir, yo quiero ser feliz. Y para ser feliz tengo que encontrar tranquilidad. Y para encontrar tranquilidad tengo que ser honesta. Y la verdad a veces duele, pero nunca va a doler más que una mentira. Jamás, jamás. Es eso, ¿verdad? Era una fachada, ¿verdad? Que si la veas por encima, inclusive a veces yo misma me lo creía, ¿verdad? Que todo era perfecto, porque uno mismo se trata de calmar y uno se lo cree, pero era una fachada que le servía a los demás, no que me servía a mí. Entonces, en ese momento que decido, yo estoy trabajando con toda mi emocionalidad, ¿verdad? Y yo dije, voy a encargarme de mí, que cada quien se encargue, ¿verdad? De sus emociones, ¿verdad? Ahí me pegó mucho
o me aferré, digamos, más a esto de que cada quien es responsable, ¿verdad?, de sus emociones. No soy yo quien está causando sufrimiento. Por eso, ¿verdad?, ahí me podía alejar un poco de esto de sentirme culpable por el dolor que, ¿verdad?, o sufrimiento que podría estar causando. Ocupo encargarme de mí y las emociones de los demás son su responsabilidad. De hacer como esa división me ayudó un montón. Muchas gracias a todas las personas que han aportado a la Vaki de Impactando Vidas. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y llegue a más personas. Cada episodio requiere producción, dedicación y recursos para seguir llevando historias inspiradoras a quienes más lo necesitan. Si este podcast te ha tocado el corazón y quieres ser parte de su impacto, te invito a seguir apoyándonos. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir creando contenido que transforma vidas. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien pueda inspirar y califica el podcast. Así podemos llegar a más personas y seguir impactando vidas. A veces la vida nos sorprende con giros inesperados y nos desafía a dejar atrás lo conocido para seguir el camino del corazón. Hoy conoceremos la historia de una mujer que lo dejó todo por amor y encontró una nueva versión de sí misma en otro país. Bienvenidos a esta inspiradora conversación con Glorimar Morales. Glory, estábamos hablando del amor, pero del amor hacia ti misma. Eso fue lo que hiciste tú en Puerto Rico. Ese fue ese huracán tan grande cuando tú dijiste, voy a escucharme. ¿Y qué significa eso? Tenerte amor hacia ti misma. ¿Cómo fue ese revuelco de que tú sentiste y que tú dijiste, el amor es una razón suficiente para dejarlo todo y empezar de nuevo? Totalmente. Como dices, todo inicia en uno, ¿verdad? En validar ese amor propio, en trabajar esa autoimagen, el volverse a conocer uno desde un lugar diferente. Y yo siempre digo, inclusive cuando empezamos procesos de coaching, cuando las personas dicen, no, quiero ver mi propósito, no sé qué hacer hoy ahora, no sé quién soy, no sé en qué soy bueno, yo siempre los felicito y les digo que son muy valientes, porque esto de detenernos a mirar hacia adentro conlleva coraje, pero coraje del de verdad. Es un acto sumamente de rebeldía y de gran, gran valentía. Claro. Eso es exactamente, yo también pienso lo mismo y le digo a mis clientes cuando me dicen, no sé qué quiero y yo digo, mira, tú ya tienes el 99% ganado porque tomaste la decisión, o sea, eres una berraca o un berraco. Cuando uno dice, es que quiero cambiar, hay algo que quiero cambiar y no sé qué es, no, ya ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya ahí se arranca con pie derecho. Ya uno sin darse cuenta ya está despejando el panorama de un nuevo camino y un nuevo futuro. En ese momento tomo acción, ¿verdad? Ya decidí, pasé el divorcio. En este proceso todavía estoy formándome como coach ontológica y completando la maestría, que la empecé casi que a la misma vez. Entonces estaba sosteniendo el trabajo, los 2 estudios, más todo el torbellino en mi vida personal. Pero fue muy enriquecedor ese proceso, era porque fue de gran aprendizaje sobre quién soy, ¿verdad? Sobre quién estaba siendo y quién quiero convertirme. En este proceso de formarme como coach ontológica, la institución era en Costa Rica y yo vivía en Puerto Rico. Entonces yo me conectaba de forma virtual, era la única extranjera en el programa, pero cada 3 meses había que venir presencial. Entonces ya vengo, después de que me divorcio, que ya también uno tiene mayor flexibilidad en la agenda y todas esas cosas hermosas que suceden después, empecé a venir a las jornadas presenciales y empecé a hacer una muy bonita amistad con uno de mis compañeros, bueno, con todos, ¿verdad? Tenemos un grupo hermoso de gente súper linda que se convirtieron en mis amigos y mi red de apoyo acá en Costa Rica, pero había un joven en particular, ¿verdad? Con quien tenía una conexión, conversábamos súper lindo. De cierta forma también apoyaba el proceso en el que yo estaba, ¿verdad? Porque me escuchaba y yo también lo escuchaba y empezamos a conocernos un poco más. Vuelvo a Puerto Rico y regreso en 3 meses, ¿verdad? Vine como por 4 ocasiones en ese ir y venir y bueno, resultó que al final nos enamoramos. Él también recién divorciado, después de una relación larguísima, 1 año mayor que yo, o sea, tenemos una historia muy, muy, muy parecida, intereses muy parecidos también con esto era del mundo espiritual, del crecimiento personal, y bueno, hacíamos muy linda sinergia, empezamos una relación, me pide matrimonio, y todavía no he cumplido ni 1 año, ¿verdad?, de haberme divorciado,
Pero así, ¿verdad? Y eso es lo otro también que traigo y les quiero invitar. A veces uno se hace tanto juicio y se frena por tantas cosas. Ustedes no saben todo lo que pasó en mi vida en un año. Me divorcié, me casé, renuncié a mi trabajo de 13 años, me mudé para Costa Rica y les digo que esto no pasó en un año. Y si algo me ayudó fue no hacerme juicio sobre lo que estaba pasando, sino confiar en mí, confiar en mi intuición y confiar en mis capacidades. Porque recuerdo que mi familia, el otro escándalo fue cuando renuncié a mi trabajo de casi 13 años, que en mi familia eso era como el trabajo perfecto, y lo era, pero habría que soltarlo para poder abrazar otras oportunidades. Entonces yo no tuve ningún problema. Claro. Y no eras... Mi familia estaba traumatizada también con eso. Entonces yo suelto los juicios que no me pertenecen y trabajé con los que estaban surgiendo en mí también, ¿verdad? De que todo estaba yendo demasiado rápido. Claro, y fíjate que esos juicios que tú, o sea, ¿y qué importa si te has separado hace un día? O sea, ¿a quién le importa? O sea, a ver, yo quiero que nosotros pensemos si es que las personas externas son las que nos pagan nuestros recibos del agua, de la luz, del arriendo, y también quiero que se pongan a pensar si las personas externas a nosotros son las que lloran con nosotros o las que ríen con nosotros o las que sienten tranquilidad por nosotros. No, ¿no es cierto? Esa respuesta siempre va a ser no. Entonces, si no es así, entonces, ¿qué importa si pasa 5 años, un día, 24 horas? El punto es que tú eras feliz y tú no te sentaste y dijiste, no, a ver, un momento, es que ha pasado aproximadamente 11 meses, entonces todavía, no, o sea, tú lo que hiciste es seguir a la gloria que de verdad llevabas dentro. Y eso es amor por ti misma. O sea, tú seguiste lo que en realidad tú querías, que era específicamente eso. Y no es la persona, es uno que se siente bien con la persona. Entonces, ese amor que no solamente es tu amor, sino el amor que le tuviste a esa persona que llegó, esa tranquilidad, esa paz, ahí en verdad te encontraste a ti. ¿Tú ahí sentiste que en realidad eras esa Glory que estuviste buscando? Así, totalmente. Fue como volver a recuperarme, a volver a recuperar esa Glorimar que tenía ilusiones, que podía tener a alguien a su lado y sentirse apoyada, impulsada y retada también, ¿verdad? Ahí en esta otra sección de mi vida tuve también que hacer todo un trabajo sobre las estructuras mentales que yo tenía sobre cómo debía ser una relación. Primero era les contaba que me crié con una madre soltera. Ay, Logro este matrimonio 13 años, ¿verdad? Que no importa que hayan cosas que no funcionen, lo mantiene. Porque ese era el gran logro, ¿verdad? Tener una relación tan larga era como lo máximo. Yo dije, no puedes soltar eso. Entonces tuve que romper también con todos esos paradigmas y creencias que yo tenía sobre una relación. O sea, en una relación al que me rete es espectacular porque me potencia, ¿verdad? Y me impulsa, me motiva a sentirse acompañado. Creo que esa sería la clave, ¿verdad? Es como sentirme acompañada en este camino de la vida, ¿verdad? Y no sentir que estoy cumpliendo cosas para los demás. Es sentirme acompañada en mi propio cumplimiento, ¿verdad? De mis objetivos. Y yo decía, con esto, ¿verdad? Que hablábamos ahora de los juicios, yo decía, esto no me va a volver a pasar. Era lo que me impulsaba, decía, no me va a volver a pasar, que voy a hacer cosas por complacer a los demás, porque vengo haciendo un trabajo y vengo saliendo precisamente de eso, de hacer las cosas que complacen a otros y no a mí, y yo no voy a volver a caer ahí. Tuve que otra vez forzar en contra de la corriente, ¿verdad? De ese ciclo, de ese bucle que tenía inclusive con mis creencias sobre cómo era una relación. Creo que eso fue, ¿verdad? Lo que también fue como un abrir de ojos para mí, y hizo que esta experiencia fuera tan enriquecedora y que me hiciera crecer no solo en una relación, ¿verdad? Con esta nueva persona, sino también como mujer, ¿verdad? Saber qué sí quiero en una relación, que es posible, ¿verdad? Que no solo las relaciones son como las conozco hasta ahora, sino que es posible tener relaciones de forma diferente en donde te puedas sentir feliz, te puedas sentir escuchado y te puedas sentir comprendido. Creo que ese fue, ¿verdad? Como el giro más grande que dio, aparte de volverme a enamorar, volverme a casar, inclusive es esto de cómo puede ser una relación sana que me impulsa desde mi perspectiva, desde Glorimar, ¿verdad? Que es mi invitación a todos los hombres y las mujeres, es qué es lo que quiero en una relación, ¿verdad? ¿Cuáles son los no negociables y lo que sí se puede negociar? Porque es diferente para cada persona,
pero yo no lo sabía hasta ese momento. Solo conocía una relación larga de mi vida y para mí eso era, así son. Claro, y fíjate que eso que nos cuentas tú son temas que nosotros hemos vivido desde muy pequeños, ¿no? Entonces, claro, tú ahorita nos mencionabas que tu mamá era soltera, entonces para ella sí era muy importante que tú no pasaras lo mismo por lo que ella había pasado. Entonces, claro, las mamás obviamente como lo quieren tanto a uno, son como, seguramente el consejo de tu mamá y lo que escuchaste toda la vida fue, mi hijita, si usted se va a casar, que sea un buen hombre, que la haga feliz, que dure toda la vida, el matrimonio es para siempre. Y claro que son consejos lindos porque la mamá lo quiere a uno. Estamos totalmente de acuerdo, pero no significa que eso es lo que en realidad nos haga felices a nosotras. Y eso es lo que uno tiene que investigar y decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó conmigo cuando yo era pequeña? Yo cómo vi en una relación cómo tenía que ser, o sea, o yo tenía que conseguirme a alguien porque eso era lo que mi mamá me decía. Y todas estas preguntas fueron seguramente las que tú también trabajaste con tu coach en su momento y que ahí llegaste a la conclusión y dijiste, es que en realidad no, o sea, yo no soy feliz, pues acá yo no soy feliz. El amor tiene muchas formas, ¿no? Hacia una persona, hacia uno mismo, hacia la vida. ¿Cómo ha evolucionado tu manera de amar desde que tomaste esta decisión? Wow, ha sido un giro de 360 grados. Creo que me ha ayudado a conectar más con la escucha. Creo que es algo que en lo que yo me creía que era buena, pero realmente no lo era, ¿verdad? Como nos pasa muchas veces, a veces pensamos que somos buenos en unas cosas y de repente cuando entramos es como, uy, quizás no tanto. Y yo creo que sí tenía como un vacío muy grande en el tema de la escucha, ¿verdad? Y me consideraba una buena comunicadora, pero era porque hablaba un montón y no necesariamente escuchaba, y eso es un factor demasiado importante. Entonces yo creo que esto de desarrollar mayor escucha me ha enseñado a tener relaciones diferentes, ¿verdad? A amar de formas diferentes, porque cuando yo escucho al otro con curiosidad, estoy desde el amor incondicional, ¿verdad? Y estoy desde el amor incondicional para mi amigo, estoy desde el amor incondicional para mis compañeros de trabajo, para mi pareja, para mi familia. Entonces, creo que eso es una lección muy grande en relación al amor que me llevo, ¿verdad? Le decía lo de esta reestructuración de lo que es una relación y esta parte de estar para los demás, pero el desarrollo desde el desarrollo de la escucha, que también es para mí es un gran ejemplo de respeto, pero también de amor, cuando estamos disponibles a escuchar el otro. Entonces yo diría que eso hizo un cambio radical en la forma en la que yo amo, ¿verdad? Y en la que me entregó a los demás. Y la escucha es tan importante hacia uno mismo, porque lo que tú mencionaste en un principio, yo antes no me escuchaba. Eso no lo mencionaste, pero es algo que se puede concluir de lo que nos comentaste. Como me empecé a oír a mí misma, me empecé a escuchar. Tuve una escucha activa, que es una escucha, no solamente hay diferencia entre oír y escuchar. Cuando nosotros en realidad entendemos lo que nos está diciendo la persona y estamos concentrados en lo que nos está hablando, el grado de concentración que adquirimos es altísimo. Eso es lo que pasa con nosotros mismos, cuando podemos oírnos en realidad y saber qué es lo que está pasando ahí adentro. Glory, y muchas personas temen dejar su zona de confort, aunque su corazón les diga que lo hagan. ¿Qué les dirías a quienes sienten ese miedo por dejar esa zona de confort? Que confíen, que confíen en ellos mismos, que vuelvan a creer en que tienen el poder de alcanzar todo lo que se propongan y que una vida mejor es posible. Yo siento que de alguna forma es el caer esto en la cotidianidad y aceptarla como lo mejor que existe es un poco de resignación y de conformismo, porque pensamos que, bueno, así es como se supone que sea la vida, pero no, ¿verdad? Y a veces es una zona de confort también porque no queremos pasar más trabajo, ¿verdad? Porque salir de ahí, aunque no nos guste y algunas cosas nos incomoden, sigue siendo lo que estamos acostumbrados y es lo que es natural para nosotros. Entonces yo les invito a que hagan ese esfuerzo un poquito más arriba, ¿verdad? Que eleven un poquito más esa energía hacia tenerse más confianza, ¿verdad? Que aunque esto sea nuevo, de esto sea diferente a lo que conozco hasta hoy o diferente a lo que mi familia conoce, no importa, confía en ti, lo vas a lograr,
¿verdad? Confía en que tienes potencial, escúchate, guíate hay algo, ¿verdad? Mágico en esto de seguir también la intuición, porque a veces no tenemos los hechos para validar que vamos a tener éxito en eso. Pero igual confiamos, ¿verdad? Yo no sabía si iba a tener éxito o no al mudarme de país, pero confié en que así iba a ser, porque lo creía, lo sentía así como uno dice, cuando uno siente las mariposas, uno siente algo en el estómago que te dice, sí, 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 hazlo, hazlo. Es eso, escúchate, cree en ti, lánzate a salir de tu zona de confort, porque a veces nos mantenemos en lugares donde no pertenecemos o donde no somos felices porque no queremos dar ese salto de confianza hacia uno mismo. Y salir otra vez, salir de ahí no es fácil, porque es el mundo como lo conocemos, ¿verdad? Es como ir contracorriente, aun cuando sabemos que eso es lo correcto, pero empezar a dar ese pequeño pasito, ¿verdad? ¿Qué puedes empezar a hacer hoy para retarte a salir de la zona de confort hacia ese lugar donde puedes ser tú mismo, donde te puedes recuperar? De repente, ¿verdad? No tiene que ser un divorcio, ¿verdad? No se asusten. Puede ser. No toda la gente que le da le llega ese huracán categoría 8 termina en un divorcio, ¿verdad? Sino que te transformas, ¿verdad? Entonces, quizás no tiene que ser todo eso, ni tanto, ¿verdad? Porque esa es mi historia, pero ¿qué pasito, qué baby steps, ¿verdad? ¿Qué pasito de bebé puedes hacer para llegar a una versión más auténtica y más conectado contigo, con quien quieres ser? De repente, yo les decía que a mí cuestionarme todo me ayudó demasiado. De repente, una pregunta que te hagas todas las mañanas. Reflexiona todas las mañanas haciéndote una pregunta que te llegue. De repente, ok, esto que hago en mi trabajo, esto que voy a hacer hoy en mi trabajo, me llena. De repente no, pero hay que hacerlo porque eso es lo que nos toca ese día, ¿verdad? Pero ya te empiezas a dar cuenta de cosas. Pero es como que, y puedes empezar a dar pasos. Mientras uno no lo vea, uno no puede hacer nada. Hay otra frase que a mí me encanta, que es que dice, aún cuando nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Exactamente. Y otra cosa, que no importa la edad. A veces estamos pendientes, ay no, pero es que yo tengo tantos años y cambiar ya todo. O sea, lo que vamos a pensar es qué quieres hacer, qué te gusta hacer, cómo te sientes tú feliz. No le vamos a empezar a poner peros a las cosas sin antes haberlas vivido. No importa la edad. Hay personas, yo creo que esto lo he mencionado mucho, o a mis clientes, se los comento mucho. Una señora de 80 años en un taller que yo hice, quiso cambiar muchos aspectos de su vida. Entonces yo digo, si una señora de 80 años quiere cambiar muchos aspectos de su vida, mi abuelo tiene 95 años y sigue viajando. O sea, le encanta y se mete al mar. O sea, es una cosa que uno dice como, miren que eso en realidad es disfrutarse la vida. Entonces, si una persona de 80 y 95 puede hacerlo, ¿por qué nosotros no? Entonces, la edad, no. Acá nosotros estamos pensando es en qué nos hace felices y cómo podemos conseguirlo. Glory, ¿qué ha sido lo más hermoso que has descubierto en esta nueva etapa de tu vida? Lo más hermoso que he descubierto, otra vez tiene que ver conmigo misma, ¿verdad? Es que a pesar que tenía la seguridad y la confianza y ese instinto, ¿verdad? Que yo les digo que sentí en el estómago y en el corazón, y la certeza de que era la decisión correcta, cuando empecé a enfrentar esas dificultades, como les decía, me di cuenta del poder de resiliencia que tenía, pero me sorprendió muchísimo cómo eso me fortaleció. Mira, que bien algo que me pudo haber debilitado, quizás hasta decepcionar un poco, más bien me fortaleció. Si tuvieras que definir en una sola frase lo que el amor ha significado en tu vida, ¿cuál sería? Wow, una frase, creo que ha significado o cómo defino el amor en mi vida es transformación. Yo diría que el amor es transformación constante. Hoy les comparto este aprendizaje personal sobre el amor propio, el amor a otro, pero ojalá en 2 años yo espero que sea diferente, porque seguimos cambiando, ¿verdad? Seguimos experimentando otros niveles de amor, otros niveles de conciencia, y por eso lo defino de esta forma, ahora que me lo preguntas, ¿verdad? Es como transformación constante. Me gusta. Ojalá y en 2 años aprenda a amar más y aprenda a amar mejor. La frase que les quisiera compartir es muy sencilla, pero súper poderosa y me ha acompañado por mucho tiempo. La aprendí de mi actual esposo.
en eso que les decía, ¿verdad? Que tu pareja también te rete y te impulse cada día, y él siempre algo que me decía era que tus sueños necesitan de ti. Muchísimas gracias, Glory. Fue un placer haberte tenido con nosotros y cuando quieras estás bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Lo he disfrutado muchísimo. Ojalá que se repita pronto y que lo que he compartido acá desde mi experiencia le pueda agregar valor y aportar a todas las personas que nos van a escuchar. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. La grabación y edición estuvieron a cargo de Felipe Gómez Mejía. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It. Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.